Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro videojuego de Quiz Game. En este video vamos a establecer las preguntas realizadas y el total en esta línea. Y más abajo vamos a establecer las preguntas realizadas y las acertadas. Muy bien, comenzamos. Empezaremos con este primer objeto, el cual lleva el total de las preguntas realizadas. Entonces voy a ir a Edit Object y vamos a establecer su estructura. Sería de la siguiente manera: total, un Enter, y abajo entonces pondríamos lo que sería resultado. Voy a poner estos números simbólicos aquí y más o menos así es la estructura que quiero. Presionen aplicar. Y más abajo, serían las preguntas que he acertado de las que me han realizado. Así que aquí, entonces, sería de la siguiente manera. Voy a colocar aciertos de esta manera. Y también hay que hacer Enter y vamos a poner la misma estructura que quiero que aparezca. Muy bien, de esta manera. Ahora, al iniciar la aplicación, se debe visualizar de la manera correcta. Vamos a ello. Agregaremos a nuestra escena la variable que necesitamos. Vamos a hacer clic en los tres puntos en editar variables y aquí vamos a añadir la nueva variable que sería total. Total. Vamos a poner 0 para inicializar. Luego añadimos otras que son las preguntas realizadas, así que voy a colocar solamente realizadas. Y la voy a inicializar en 0 también. También vamos a crear la última variable que va a ser las preguntas acertadas. Y también vamos a inicializarla en 0. También podríamos añadir una última variable que sería la variable de la respuesta. Respuesta. De hecho, voy a poner aquí correcta, aunque sería la respuesta. Así que lo dejaré de esta manera. Y voy a poner aquí unas comillas. Esta va a ser de tipo string. Y voy a presionar en aplicar. Empezaremos agregando el total. Así que nos vamos a los eventos del nivel 1 y vamos a ingresar aquí al inicio de la escena en donde hemos llenado la base de datos. Aquí entonces vamos a establecer la variable total. Vamos a copiar lo que tenemos arriba y vamos a establecer la variable. Vamos a cambiar el nombre, total. Y acá también sería total, que es el nombre que le hemos asignado ya anteriormente. Total. Muy bien, después que ya hemos llenado las preguntas aquí a la lista, vamos entonces a establecer el total. Entonces vamos a poner aquí total, set string, y aquí vamos a asignarle el total de la lista de las preguntas. Sería de esta manera: lista preguntas, get all children count. Bien. Y lo vamos a obtener de esta manera. Vamos a poner punto y coma. Y ahora, obviamente no va a aparecer aquí el total porque no lo hemos asignado, así que vamos a hacerlo en estos momentos. Vamos a crear un nuevo evento y sin ninguna condición vamos solamente a añadir la acción después que se genera la pregunta o antes, no hay ningún problema. Y vamos a poner aquí entonces en el texto total, en Modify the Test, y aquí vamos a elegir Set To. Aquí también en el valor vamos a hacer clic en el botón de sumatoria, vamos a ir a las variables y vamos a elegir el texto de la variable de la escena, que sería total. Le damos en aplicar, en OK, y vamos a verificar. Muy bien, tenemos el total, que son dos preguntas, que son las únicas dos preguntas que hemos realizado. Muy bien, ya establecimos el total, pero recordemos que tenemos que poner aquí cuántas preguntas he realizado y de tantas preguntas que tengo. Entonces ahora necesito hacer la parte de realizar preguntas. Entonces vamos a eventos externos, a generar pregunta y vamos a agregar aquí entonces las preguntas realizadas. Así que copio y pego esta línea y cambio el nombre. Realizadas. Bien, aquí también realizadas.
Muy bien, entonces antes de borrar la pregunta, voy a colocarla, voy a asignar la pregunta realizada y voy a hacer lo siguiente. Realizada, set number. Y aquí voy a incrementarla, entonces voy a poner nuevamente realizadas. Get as number. Y entonces voy a poner, para poder aumentarlo, lo aumentaré en 1 para incrementar. Y de esa manera entonces cada vez que hago una pregunta la voy incrementando. Muy bien, vamos a revisar en los eventos. Y vamos a modificar este texto. Recordemos que la idea es que el texto se muestre de esta manera y así lo vamos a hacer a continuación. Vamos a ir entonces a los eventos y vamos a cambiar este texto de la siguiente manera. Entonces, primero queremos tener, vamos a poner entre comillas y el signo más. Vamos a escribir total. ¿Listo? Y luego, para poder hacer un enter, es decir, un salto de línea, tenemos que hacer lo siguiente, poner otro signo más y dentro de este signo más vamos a poner entonces la función new line. Con esta función hacemos un salto de línea. Aquí tenemos el total, así que vamos a poner las realizadas. Así que lo único que tengo que hacer aquí es poner otro signo más. Antes del signo voy a agregar entonces las preguntas realizadas. Voy a ir aquí a Variables y voy a elegir las realizadas. Voy a darle aquí en aplicar y de esta manera entonces ya tendría la estructura que quiero. Voy a presionar aquí en OK y voy a hacer aquí play y vamos a revisar para ver cómo nos queda. Muy bien, faltó entonces el slash, así que lo voy a hacer a continuación. Vamos a ir nuevamente a modificar el texto. Y aquí, entonces, después de las preguntas realizadas, vamos a poner un string, o sea, 2 comillas. Ponemos el signo más y aquí ponemos el slash. Vamos a darle OK y vamos a previsualizar. Perfecto, aquí ya tengo el total. Estoy haciendo la pregunta número 1 de 2 preguntas que tengo en mi base de datos. Ahora solamente me toca realizar los aciertos. Muy bien, los aciertos se hacen cada vez que yo respondo una pregunta bien o la respondo mal. Pero puedo inicializar de todos modos el texto de la siguiente manera. Aquí ya podríamos cambiar en acertadas. Y aquí tenemos que poner aciertos. Muy bien, hago el salto de línea y aquí entonces voy a poner preguntas acertadas. Así que voy a poner aquí. Vamos a ver cómo se llaman estas preguntas. Se llaman acertadas. ¿Ok? Voy a entonces a colocar aquí acertadas. Muy bien, y de aquí sería de realizadas. Vamos a ver. Vamos a verificar y efectivamente aquí me está colocando que obviamente me ha realizado una pregunta, pero como es la primera pregunta, yo puedo dejarlo así y esperar a responder o simplemente la puedo inicializar en 0. Acá, voy a inicializarla en 0, por ejemplo, y cuando acierte o cuando responda, me va a contar. Muy bien, vamos a hacer entonces la siguiente parte, que es la de los aciertos. Entonces lo que podemos hacer es duplicar esta pregunta como estaba antes y la pego acá abajo. Aquí si la dejo en 0, voy a tener que intercambiar. Aquí está inicializada en 0 las preguntas realizadas y cuando yo hago clic en siguiente, me va a contar. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Aquí tengo entonces el total, una pregunta que me está realizando de 2 y en aciertos no he acertado ninguna, pero aquí me está haciendo la primera pregunta. Vamos a presionar aquí en siguiente y tengo 0 aciertos de una pregunta realizada que me hicieron. Entonces, si yo voy a siguiente, ahora tengo 0 aciertos
Aquí las preguntas realizadas no sumaron porque ellas van a sumar cuando yo también le dé clic al botón de siguiente. Es decir, esto también lo tengo que duplicar y lo tengo que poner acá cada vez que yo haga siguiente, pero después de generar pregunta. Entonces tendría que copiar esta pregunta y crear un nuevo evento, pegar la pregunta y aquí sumaría entonces cada vez que yo haga la pregunta. Muy bien, ahora solamente queda hacer la parte de de la validación de la pregunta, es decir, ¿qué pasa cuando yo selecciono una respuesta o una opción y si es la equivocada o no es la equivocada? Es muy sencillo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer clic aquí en añadir un nuevo evento, añado la condición que es cuando yo selecciono el botón respuesta y voy a ir a la opción entonces a la opción cuando ha sido clicado ese botón. Muy bien, voy a nuevamente añadir una condición. Vamos a otras condiciones, al mouse y cuando he soltado el botón izquierdo, cuando he dejado de clicar. Y aquí en esta parte vamos a establecer una condición. La condición va a ser la siguiente. Si hemos hecho clic en cualquiera de estos, vamos a verificar si estamos haciendo colisión con el texto que tiene la respuesta real. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a los eventos y vamos a añadir la condición. Si respuesta está colisionando con el texto respuesta, voy a dar OK aquí. Ahora tengo que añadir la condición de si el texto respuesta es el real o es el equivocado. Entonces voy a hacer aquí en añadir esa condición. Aquí está. Si el texto, ¿cierto? Vamos a comparar el texto. Vamos a seleccionar si es igual a. Y vamos a tomar aquí en variables el valor de la variable de la escena respuesta. ¿Ok? Si es igual a la respuesta, quiere decir que he respondido bien. Por lo tanto, una acción que puedo tomar en estos momentos es ir a colocar aquí en el botón de la respuesta a que cambie a un color verde, podría ser. Así que vamos a buscar aquí y un color puede ser verde, como este. Además, puedo también hacer lo siguiente. Puedo ir a las variables de la escena. Voy a ir a las variables. Aquí voy a seleccionar la variable que sería acertadas. Sería value. Muy bien. Y voy a añadirle entonces aquí. Voy a añadirle un valor que sería 1. Muy bien. De esta manera entonces yo estoy verificando si la pregunta fue correcta. Ahora vamos a a duplicar control C, control V. Y aquí vamos a cambiar, ya no es si es igual, sino si no es igual. Aquí las cosas cambian porque el color que vamos a elegir va a ser uno totalmente opuesto, uno rojo. Y aquí simplemente no sumamos nada. Vamos a verificar entonces con la primera. Vamos a hacer clic aquí en Play y vamos a elegir, por ejemplo, aquí esta no es la respuesta correcta, sino la B. Y como se dan cuenta, entonces acá también me ha hecho la pregunta. Si voy acá al siguiente, tuve, como podemos ver, 0 preguntas acertadas de una pregunta que me realizaron. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a copiar solamente este y lo duplicamos 2 veces más y quedaría de la siguiente manera. Aquí sería texto respuesta 2, acá sería texto respuesta 3. Además, acá también tendríamos que validarlo con texto respuesta 2. Aquí también. Muy bien. Y abrimos acá también. Vamos a poner el texto respuesta 3. Ahora hay que asignar el valor de la respuesta correcta. Así que vamos a ir entonces a generar pregunta nuevamente.
nuestro evento de generar pregunta y vamos a establecer aquí la pregunta correcta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar y ponemos ahora aquí respuesta. Así se ha llamado la variable que tiene la respuesta correcta. Y vamos a poner también aquí respuesta. Más abajo, entonces vamos a asignarlo. Puede ser aquí. Vamos a tomar esto. Lo copiamos. Lo pegamos. Y aquí simplemente vamos a poner respuesta. Y aquí vamos a tomarlo, pero en R, que sería la respuesta. Ahora vamos a verificar y vamos a comprobar que esté funcionando bien. Ahora esta es la pregunta que si es la opción, que si es la real. Así que vamos a hacer clic y efectivamente ya tengo una pregunta, se detectó que la pregunta era real. Voy a ir a siguiente y como se dan cuenta, los aciertos se anotaron, al igual que también se anotó la pregunta que se realizó. Entonces está funcionando completamente bien. En la próxima entonces seguimos con el resto de las estadísticas y también obviamente haciéndole validaciones a que no pueda responder más preguntas como aquí o como acá, como por ejemplo lo estamos viendo a continuación. Eso es todo por ahora, espero que se cuiden, nos vemos, chao chao.